Capítulo 3. Operación Arca. Parte 1. Si uno de nosotros se mantiene en pie, la República puede seguir luchando. Puede parecer una trivialidad, pero todo lo que tenemos que hacer es permanecer de pie al final. Así es como funciona la guerra. Viceministro de Defensa de luego durante la operación de escape. 20 de junio, 1925 del año unificado, Oficina General de Personal del Ejército Imperial. Como de costumbre, los principales generales von Settor y von Rudolfsdorf estaban pasando trozos de sabores desagradables que la mayoría dudaría en describir como comida con un café horrible en el comedor de la oficina del Estado Mayor. La cocina no hizo absolutamente nada para saciar sus apetitos, pero aún más molesto era colocar tan horrible comida en hermosos platos. La costosa vajilla estaba a la altura de lo que se podía encontrar en una cena en la corte, pero como la pareja talló los grumos de lo que podría llamarse comida, pero tal vez no, ya habían pasado el punto de fruncir el ceño. La clave era no prestar atención a lo que estabas comiendo. Como hicieron todo lo posible para mirarse el uno al otro en lugar de sus platos, el tema de la discusión de hoy fue extraordinariamente abstracto. Después de las buenas noticias de la represión de la República, el siguiente debate estaba sentando las bases para negociar con el reino de Hildoa. Entonces, ¿crees que sería mejor organizar los términos de rendición a través del reino de Hildoa? Hablando estrictamente, General von Rudolfsdorf, el deber del ejército es proteger al imperio. La estrategia diplomática está fuera de nuestra jurisdicción. Oh, bueno, eso es cierto. Rudolfsdorf sintió que tal vez deberían armar términos de paz, y Settor le aconsejó que hacerlo sería sobrepasar su autoridad. Aún tratando de mantener sus ojos fuera de sus respectivas comidas, la pareja discutía la política no como los responsables sino como un tercero, una rara ocurrencia. Ese es el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que debemos respetar su trabajo. Y probablemente deberíamos centrarnos en nuestras propias responsabilidades. En otras palabras, las tareas administrativas que rodean el cese al fuego, ¿verdad? Por eso, cuando Settor le recordó su trabajo, Rudolfsdorf respondió rápidamente. Aunque era solo un asunto administrativo, gestionar el cese al fuego sería un desafío. Era cierto que el que se quejaba a ese efecto tendría un montón de trabajo que hacer como el encargado de operaciones. Rudolfsdorf suspiró. Todavía tenía que mantener las riendas firmemente y limitar la confusión en la medida de lo posible. Fuera de donde realmente se están disparando el uno al otro, la mentalidad podría significar problemas, ya sabes. Con las emociones subiendo, corremos el riesgo de una confusión. ¿Por qué al menos no nos hacemos una idea de qué tácticas se tomarán? Por ahora, elaboremos un plan de cese al fuego para las líneas del frente. El procedimiento estandarizado para un cese al fuego local debería ser aplicable, pero verifiquemos solo para estar seguros. Entonces solo tenemos que mostrárselo a legal. Los cadetes aprendían los conceptos básicos para obligar a los enemigos a rendirse y promulgar ceses al fuego en la academia, pero eso era solo una mirada superficial a los principios elementales. Cuando se trataba de oficiales en el ejército imperial que tenían experiencia lidiando con las consecuencias de un importante enfrentamiento militar entre naciones, solo había unos pocos especialistas legales. En todo caso. Sí, si deseas un informe de estado, el teniente coronel von Lergen acaba de regresar de observar en el campo. Hagamos que nos ponga al día. Era obvio que el conocimiento que el oficial de personal trajo del frente vendría con sugerencias extremadamente valiosas, especialmente cuando el oficial en cuestión era un hombre competente en cuyos informes se podía confiar. Eso sería genial. Tenemos que terminar esto bien. Fue una gran muestra de confianza para el alto mando supremo. No tengo intención de fallar y terminar siendo un hazmerreír. Adelante. Todos están hablando de cuán hábilmente manejas las cosas. Realmente me salvaste llevando líneas de suministro a la capital. Estoy agradecido.
El hilo principal de la conversación de la pareja había pasado de los asuntos diplomáticos fuera de su jurisdicción a los asuntos prácticos que debían manejar. Como empresarios capaces, Sector y Rudersdorf sabían que había una montaña de problemas pendientes con respecto a la logística y las líneas del frente. Para eso están los amigos. Bueno, puedes agradecerme con granos de café. Tan pronto como esto termine, te conseguiré todo el café importado que puedas beber, bribón codicioso. Por lo tanto, incluso mientras bromeaban, lo único en sus mentes era lograr sin problemas todo lo necesario para terminar la guerra. Eres igual de codicioso. Recordaré que el ejército imperial se creó para funcionar a lo largo de líneas interiores. Por favor, comprende cuánta lucha nos causaste al hacer lo que creías conveniente. Lo comprendo. De todos modos, ¿tratamos de terminar esto? Mejor aún. Llama al coronel von Lergen. Eran valientes y leales soldados. No solo eso, sino que era justo llamarlos sobresalientes. Sin embargo, se definieron como oficiales de personal que tenían que estar constantemente involucrados en negocios militares. Los soldados eran aquellos cuyo deber era concentrarse en la lucha. Asterisco, asterisco, asterisco. El mismo día, Junta Asesora de Inteligencia Extranjera del Alto Mando del Ejército Imperial. La sala de conferencias estaba llena de hombres con el ceño fruncido. El traje de cada uno era tan monótono como el siguiente. Normalmente, el ambiente era tenso, tan solemne que los ocupantes de la habitación se abstendrían de fumar, pero ahora estaba lleno de las primeras buenas noticias en mucho tiempo. La principal operación de contraataque había sido un éxito. El ejército les había notificado que las tropas habían entrado en la capital republicana y que estaba cerca de un cese al fuego. Ambas cosas significaban victoria para el imperio. Su sueño del fin de la guerra y el regreso de la paz estaba justo ante sus ojos. ¿Cómo está pensando el ministro de Asuntos Exteriores en manejar el fin de la guerra? Entonces, incluso los burócratas sin sentido estaban llenos de entusiasmo, ya pensaban en tareas de posguerra. El final del conflicto implicaba mucho trabajo después del hecho. Hace poco tiempo, estaban preocupados por los enormes gastos, aterrorizados por la crisis que rodeaba la pérdida de la región industrial de las tierras bajas, pero ahora intercambiaban sonrisas imperiosas y discutían el fin de la guerra. Principalmente, planeamos exigir que cada uno de los países en guerra establezca fronteras pacíficas y pague reparaciones. También planeamos exigir que la República entregue algunas de sus posesiones coloniales y abandone otras. Oh. Tomando la línea dura, perdóneme. La respuesta inesperadamente moderada dada por el ministro de Asuntos Exteriores provocó un murmullo algo sorprendido en la sala. Para aquellos que habían sospechado demandas agresivas por parte de una línea dura, las condiciones parecían muy realistas. Por la forma en que hablaban los jóvenes burócratas, pensé que presentarían demandas más duras. Susurró a alguien. Y fue lo suficientemente fuerte como para llegar a oídos del ministro de Asuntos Exteriores. No, entiendo cómo se sienten. Pero sabemos lo que sucedería si escribiéramos el tratado de paz después de beber la dulce victoria de una piscina. ¿Qué significa? Me da vergüenza admitir que los funcionarios más jóvenes hicieron exactamente eso. Así que esperamos hasta que sus resacas disminuyeron y les hicimos reescribirlo. Con una mueca un tanto incómoda, presentó a la reunión privada un recuento honesto del funcionamiento detrás de escena y agregó que se dio cuenta de que otros ministerios se reían de sus travesuras un tanto extremas. En el plan actual, con las grandes concesiones y la gran factura de reparación, esencialmente los tratamos como un Estado cliente. No es realista en ningún sentido de la palabra, por supuesto, se lo devolví para que lo volvieran a hacer. Él se rió con ironía mientras relataba la historia interior. Disculpe. Me fui por la tangente. Por favor, sáquelo del registro. Está bien. Secretario, es como él dice.
Los empleados cumplieron su veredicto con la benevolencia de aquellos libres de las ansiedades del error juvenil. Una pregunta. Joemem, ¿cómo se manejará la rendición? Bueno, el ejército se encargará de eso. Al menos, no sería bueno imponer restricciones al liderazgo militar antes de que termine la guerra. Lo importante es que hagamos un trabajo adecuado en nuestras tareas respectivas, ¿no le parece? La conclusión a la que llegaron fue hacer lo que pudieran para responder a las solicitudes de los militares. Luego pasaron diligentemente al siguiente tema de discusión. Ahora bien, nuestro próximo orden del día es el acuerdo comercial con la Federación. Capítulo 3. Operación Arca. Parte 2. El mismo día, cuartel de la 203 grados Compañía de Magos Aéreos. ¿Qué? ¿La Armada Republicana se retira? La primera respuesta de la mayor Tania von de Gurechav a las noticias fue entregada en una voz uniforme. Entonces Visa no se dio cuenta de que su superior estaba trabajando increíblemente duro para mantener ese tono monótono. Después de todo, fue la tarde después de que invadieron las líneas defensivas republicanas y terminaron su misión de apoyo antisuperficie, y por lo que Visa podía ver, del alto mando parecía una buena noticia. Sí, mayor. Es un mensaje general para todas las tropas domésticas. El viceministro mayor general de Lugo ha ordenado a la Armada Republicana que deje de luchar y se movilice. Ahora el final de la guerra es solo cuestión de tiempo. Aviso de un cese al fuego y la palabra de que el ejército republicano estaba abandonando su posición y retirándose. Seguramente eso tenía que significar que el sueño de victoria del imperio se estaba haciendo realidad. Teniente Serebriakov, realmente dijeron, el fin de la guerra no es cese al fuego o rendición. Mayor. Entonces, por un momento, Visa no estaba segura de qué problema veía su superior. ¿Fueron esas las palabras exactas que usaron, el fin de la guerra? Mis disculpas. No vi esas palabras escritas allí. Ahora que lo pienso, la mayor es muy exigente con la precisión. Realmente me equivoqué. Agregar mi propia visión optimista a un informe para ella era algo que no debía hacer. Mientras Visa lamentaba su tontería, la mayor von de Gurechav tranquilamente hizo otra pregunta. Una cosa, dijiste que esto está bajo las órdenes del mayor general de Lugo, ¿a dónde se retiran? Ah. Por favor disculpe la omisión. Aparentemente, se están reuniendo en la base naval de Brest. El mensaje definitivamente incluía el detalle de que se retiraban a Brest por orden del mayor general de Lugo. Oh, hermano, no puedo ser tan irresponsable solo porque estamos a punto de ganar, reflexionó solemnemente Visa, impresionada por la atención al detalle de su superior. Uno pensaría que sabría cómo le gustaban sus informes después de estar con ella desde la batalla del Rin. Toda la base estaba de humor festivo, así que supongo que también me he relajado un poco. Terminó su introspección con un voto de seguir la prudencia de su superior. Base naval de Brest, de Lugo. Lo siento, ¿puedes traerme un mapa? Pensando en lo increíblemente atenta que era la mayor, siempre dispuesta a agregar más a sus reservas de conocimiento. Visa sacó un mapa y lo extendió sobre la mesa de manera que la mayor pudiera verlo bien. Su rostro mientras miraba en silencio el mapa era tan serio que el descuido le parecía un concepto desconocido. Así que, justo cuando Visa estaba a punto de preguntarle si debería buscar café si le tomaba un poco de tiempo, la mayor von de Gurechav golpeó su puño sobre la mesa y se levantó, temblando. Mierda, estos gigantescos cabezas huecas, ¿por qué no se dieron cuenta? M. Mayor. Teniente, prepárense para salir, de inmediato, usaremos todos los quinto 1S. Póngalos en la pista, ahora, y tráigame al teniente Weiss. La ferocidad en su rostro y la estridencia de su voz no dejaban espacio para cuestionar la orden. Visa sabía mejor que probablemente cualquier otra persona lo tonto que sería oponerse a la mayor von de Gurechav cuando estaba así. Así que apenas saludó y confirmó la orden antes de salir corriendo. Justo como le dijeron,
Alertó al teniente Weiss de que estaba siendo convocado urgentemente, y luego fue directamente al hangar de los Quinto 1S para prepararlos para el despliegue. Con permiso. Bien, gracias por venir, vicecomandante. No tenemos mucho tiempo. Iré directamente al grano. Tanya habla en el momento en que el teniente Weiss saluda y entra en la habitación donde estaba estudiando detenidamente una carta de navegación en agonía y angustia. La flota enemiga se está concentrando en Brest. El jefe cree que esta es la República retirándose como parte del cese al fuego, pero yo digo que, aunque puedan estar retirándose, lo que están haciendo es escapar en secreto. Para hablar con franqueza, lo que están tirando es sin lugar a dudas un Dunkirk. Quieren extraer las organizaciones militares que todavía tienen y seguir luchando. Si no los derrotamos aquí, la guerra no terminará. Mayor, con el debido respeto, el cese al fuego se declarará esta noche. Atacar ahora sería. Teniente, un cese al fuego no es lo mismo que el final de la guerra. Es algo completamente diferente. Y en este momento, aún estamos en guerra. No debe entenderlo. La pausada reticencia de Weiss a tomar su orden de ataque era increíblemente frustrante. No podemos dejar que nos hagan un Dunkirk. No podemos dejarlos escapar. No podemos desperdiciar esta victoria. Si no lo eliminamos, a de Lugo, ahora, la guerra no terminará. No, no podremos terminarla. Si eso sucede, el camino hacia adelante conducía a un pantano, y la única forma de salir de eso es la ruina. Ella no podía dejar que ese futuro sucediera. No después de haber sido trabajada como una burra en una guerra total. No podía dejar que su organización, el ejército imperial, fuese así hacia ese escenario de pesadilla. Mi empleador en bancarrota es el peor resultado posible, por lo que debe evitarse a toda costa. Por lo tanto, Tanya está decidida. Pero, teniente, el registro mostrará que usted planteó una objeción. Ahora debe actuar. Solo habrá acción. Podrían gritar, pero actuaremos. Arruinaré mi carrera militar si eso evita que nos hagan un Dunkirk. Si actuamos ahora, ese destino aún se puede prevenir. Tanya estaba segura de que podía obtener autorización para la reconstitución. El aviso general del próximo cese al fuego era un obstáculo considerable, pero dado que su unidad se reportaba directamente al Estado Mayor, deberían tener el poder. En el peor de los casos, un solo pelotón de magos sería suficiente para hacer el trabajo. Podía arrastrarlos con el pretexto del reconocimiento oficial. Una vez que despegaran, nadie sería capaz de molestarlos. El silencio de radio dentro de los Quinto 1 volando a la máxima velocidad sería la excusa perfecta. Al menos deberíamos matar a De Lugo junto con su nave capital en lugar de lamentarlos por dejarlos escapar. Disculpe, mayor. ¿Está lista la unidad? Sí, pero el comando base le está llamando. Incluso con esto sucediendo ante sus ojos, a cualquier soldado imperial sensato le resultaría difícil de creer. O difícil de ver, tal vez. Déjenos ir, haré lo que sea. Solo deje ir mi unidad. El grito agonizante fue casi como una maldición. Autorícenos, siquiera solo a mi unidad, a despegar, por favor. Las manos que agarraban sus solapas eran a la vez poderosas y pequeñas. La expresión deformada y el tono de voz suplicante eran una petición para evitar la destrucción. No, su voz era más como el lamento de alguien desesperado por la salvación. Y la que actuaba de esa manera, sin tener en cuenta las apariencias, era la oficial del ejército imperial capaz de mantener una compostura sin igual durante la batalla del Rin. Los eventos de este breve momento, determinarán si el imperio gana el mundo o pierde todo. Por favor. Dijo. Por favor, déjenos ir. La mayor Tanya von de Gurechav había abandonado las reglas, normas y reglamentos, y esa era su súplica. Sí,
el que fue declarado un soldado modelo por todos, el oficial von Lergen admitió temer a nivel instintivo. Había dicho y actuado de tal manera sin dudarlo bajo la mirada de todos los que estaban cerca y agarró las solapas de un oficial superior. Prácticamente lo amenazaba con sus gritos. Por eso todos los presentes estaban tan confundidos que simplemente se quedaron allí, sin saber qué hacer. Incluso sus subordinados, aunque permanecían completamente inmóviles en filas completamente silenciosas, usaban expresiones que decían que estaban sacudidos y perplejos por el clamor incomprensible de su superior. Era una comandante de campo veterana, una oficial competente que superaba cualquier desafío imposible, una maga intrépida que podía penetrar las defensas aéreas de una flota, una profesional de lucha nocturna que se arrastraba bajo el velo de la oscuridad como si fuera la dueña del campo de batalla. De todas las personas en el mundo, probablemente ella era la que no estaba más familiarizada con la emoción del miedo y, sin embargo, aquí estaba gritando con una cara que era inequívocamente pálida. Sus subordinados no tuvieron más remedio que quedarse allí perdidos. Solo 500 kilómetros, eso es todo lo que tenemos que avanzar, la clave de la guerra, del futuro de este mundo, está tan cerca. Su mano derecha señaló el mapa colgado en el tablero. Estaba señalando una posición estratégica del ejército republicano donde un grupo de barcos de transporte sospechosos se habían reunido de acuerdo con un informe que acababan de recibir, la base naval de Brest. La base naval de Brest, una de las principales bases de la Armada Republicana, era uno de los lugares donde se esperaba que la República concentrara su flota antes del cese al fuego. Por eso todos en el ejército imperial interpretaron la flota republicana reunida allí como preparación para un cese al fuego para poner fin a la guerra. Por supuesto, legalmente, la guerra aún no había terminado. Aún así, todos se vieron obligados a decir, seguramente es imposible para la República continuar luchando ahora que han perdido su capital. El fin de la guerra es solo cuestión de tiempo. Luego vino esta solicitud, no, más como una súplica, de autorización para atacar a la flota republicana. Esta base estaba fuertemente defendida en circunstancias normales, pero con los cañones adicionales de la flota, tenía que ser un verdadero puercoespín. Cualquiera que quisiera ir a cargar allí tenía que estar mal de la cabeza. Cualquier comandante razonable dudaría. Y, aún así. Sin embargo, allí estaba prácticamente fuera de sí, insistiendo en un plan de ataque que pudiera arruinar las negociaciones para poner fin a la guerra. Ahora, debemos actuar ahora, por favor, por favor. Deme las fuerzas para reprimir al ejército republicano en Brest, por favor, deje que mi unidad vaya. Mayor von de Gurechav. Por favor, cálmese, mayor. Coronel, por favor envíe algunas tropas, si los dejamos escapar, se convertirán en la raíz de todos los problemas del imperio. Era difícil imaginar cómo toda esa furia provenía de un cuerpo tan pequeño cuando ella bajó al comandante de la base a su nivel por las solapas. Mayor, le pido disculpas. Los oficiales de la policía militar que no podían soportar mirar más intentaron interponerse entre los dos, pero furiosa, de Gurechav continuó gritando, manteniendo a raya todos los intentos de calmarla. Coronel, por favor, déjenme hablar con la oficina del Estado Mayor. Un león herido probablemente sería menos problemático. Los policías militares tenían entrenamiento y se jactaban de una buena cantidad de fuerza, pero con la advertencia, seguramente estarían de acuerdo, de que sus oponentes eran humanos normales. Si alguna misión le daba dudas a alguien, sería la de luchar contra un mago. Cada soldado tenía un sentido visceral de lo problemático que podía ser enfrentarse a un mago. Los únicos que podían pelear con un mago que llevaba un orbe de cálculo era otro mago equipado de manera similar. Y su oponente en este caso era una portadora de la insignia de asalto de alas de plata con hojas de roble, una portadora viva, cabía destacar. Sus medallas, suficientes para justificar llamarla un arma humana, no eran meras decoraciones. Incluso en la retaguardia,
la llamaban por el alias a Plata Blanca en reconocimiento de sus logros, mientras que otras voces la llamaron o Plata Oxidada o por miedo. Si ella fuera un enemigo, no querrían acercarse a ella. Incluso como aliados, no querían interponerse en su camino. Pero los soldados imperiales recordaron su deber y la obstruyeron. Aunque dudosos por el sudor frío y temblando de miedo, fueron fieles a su deber de principio a fin. Capítulo 3. Operación Arca. Parte 3. Mayor von de Gurechav, por favor, mayor. Ella podía haber sido una niña pequeña, pero aún así era una maga. Habiendo reforzado su resolución, todos saltaron sobre ella a la vez. Y fue cuando su película protectora los rechazó cuando finalmente se dieron cuenta de lo extraordinariamente sincera que era cuando gritaba. Coronel, se lo ruego. Por favor, reconsidere esto, para el futuro del imperio, debemos actuar ahora. NGH, Mayor von de Gurechav, necesita calmarse. Pero incluso el comandante de la base era un soldado imperial. Si podía ser coaccionado por un comandante estacionado debajo de él, no estaba en condiciones de estar a cargo. Caída de Brest es solo cuestión de tiempo, no necesitamos desgastar nuestras fuerzas sin sentido, mayor, no puedo dejar que arruine el cese al fuego. El cese al fuego aún no se ha declarado, todavía podemos salvar a nuestro ejército si actuamos ahora. Mayor von de Gurechav. Esa flota ya ha sido derrotada, ya no constituye una amenaza para nuestro ejército. Con una mirada a los policías militares vacilantes, los empleados alzaron sus voces para disuadirla. No pensaron que pudieran convencerla con músculo, pero pensaron que, si ella era un soldado, podría ser persuadida con palabras. O eso intentaron. Ah, por favor, tiene que entender. El tiempo es el problema, no hay tiempo, coronel. Pero a pesar de que se decía que la mayor von de Gurechav era tal, que las palabras sensatas ni siquiera eran necesarias, hoy ella mantenía su punto tercamente. No solo eso, insistía, abiertamente impaciente, que deberían atacar con todo lo que tenían. Era casi como si. Sí, sin duda, estaba suplicando como si tuviera miedo de algo. ¡Qué absurdo! ¿Plata oxidada? ¿Asustada? Eso no podía ser, pensaron varios de los espectadores. Simplemente no lo entendían aún. Quieren escapar en secreto, abandonar su patria como ratas. ¿Y qué hay de eso? La pregunta apareció en la cabeza de los empleados instintivamente, y no se equivocaban. Es cierto que los ejércitos comían mucho incluso en tiempos de paz. Como habría un estómago muerto de hambre para cada hombre, el resultado era claro. Un destino trágico esperaba a un ejército aislado de sus líneas de suministro. Sobre todo, el colapso de un ejército sin base era solo cuestión de tiempo. Si uno consideraba esto, entonces las tropas reunidas en la base naval de Brest seguramente eran unidades para reconstruir las líneas defensivas. La mayoría de los soldados siguieron ese análisis y concluyeron que quizás deberían estar atentos a una operación de contraataque. Ajá, sería problemático si hicieran lo mismo que nosotros y amenazaran nuestras líneas de suministro al aterrizar en la retaguardia. Pero no se autodestruirían, ¿no es eso todo lo que sucedería? ¿De qué le tiene miedo? Matar a un solitario ejército aislado no era tan difícil de hacer. Pero no era como si todos estuvieran perfectamente a gusto. Después de todo, la joven prácticamente perdió el control de su cordura ante sus ojos y era reconocida universalmente por su excelente cerebro. La gente la conocía como un genio del colegio de guerra o incluso la niña bonita del Estado Mayor o una estratega subestimada. Autodestruirse, no, no lo harán. Ellos están tratando de facilitar un escape para algunas de sus fuerzas, no podemos dejar que eso suceda. El rugido estridente de su voz resonaba sorprendentemente fuerte sobre la pista de la base. Sin embargo, aún nadie podía entender que la hacía seguir gritando así, aunque se estaba quedando sin aliento. Cualquiera que la viera sabría que estaba pidiendo algo,
pero no podían entender qué era. ¿Por qué está siendo tan insistente? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Esa teoría no tiene nada que lo respalde. Tiene más sentido considerar a las unidades como defensores de reemplazo o contraatacantes. Si los dejamos escapar, la victoria del imperio se verá comprometida, eventualmente colapsaremos. Algunas personas intentaron pensar. Pero por cruel que haya sido, ya era demasiado tarde. La victoria del imperio se verá comprometida. El imperio eventualmente colapsará. La respuesta a esos gritos era bastante diferente de lo que esperaba la persona que gritó. Muy bien, sujétenla. Mayor, es suficiente. Como si la paciencia de todos se hubiera agotado, se dio la orden de mantenerla bajo control. Los policías militares y su unidad decidieron a regañadientes arrancarla del comandante, pero la resistencia de Gurechav era inusualmente feroz. Aunque eran 5 hombres contra una niña pequeña, tomó todas sus fuerzas para alejarla. Coronel, por favor, por favor. Era un grito que permanecía en los oídos. Puedo, mayor. Debemos destruirlos en la base naval de Brest. Este enemigo es una amenaza para el imperio. Tenemos que aniquilarlo aquí y ahora. Por favor, tiene que entender, tengo que cumplir con mi deber como soldado. Esto no es lo que quiero, pero sé que debemos destruir la base naval de Brest. Mayor, eso no sucederá. Aún así, él se sacudió su intento de oración hecho entre gemidos. ¿Podría por favor dejarme ir? Ríndase. Mayor. Por favor no trate de detenerme. Comandante, ya debería tener la autoridad para hacer esto. La lógica del comandante de la base era clara como el agua. Su acción pondría en peligro el cese al fuego. Pero la refutación de la mayor von de Gurechav también era clara, me importa un comino. Por la autoridad invertida en mí por el Estado Mayor, voy a seguir adelante con una misión de reconocimiento en vigor. Luego, increíblemente, le dio la espalda al general gritando a todo pulmón tratando de mantenerla bajo control y corrió con determinación hacia su unidad. Los policías militares se prepararon, pensando que deberían detenerla, pero la mirada en sus ojos los congeló. En días posteriores, hablarían entre ellos sobre esos ojos. Si nos hubiésemos metido en su camino, ella nos habría eliminado. Con una mirada a los oficiales reunidos para una reunión de emergencia al mando, Tania pensó para sí misma. Mayor General de Lugo. Ese es un nombre siniestro. Incluso podría llamarlo un nombre extremadamente siniestro. Era el tipo de nombre que esperaría realizar pruebas de armas nucleares o salirse de la OTAN. Tengo la sensación verdaderamente ominosa de que podría comenzar a declarar la República libre o algo así. Realmente no podemos dejar que un tipo como él se escape. En este momento tengo una completa decepción de que el comando no entienda esto. Lamentablemente, tendré que ayudarme si quiero poner fin a la guerra. Entonces, ¿cómo debemos atacar por nuestra cuenta? Si no hago nada, no habrá ningún problema, pero eso no tiene nada que ver. Piensa en Rudel, no debería ser reprochado por atacar a un país enemigo. En otras palabras, si no voy a terminar ante un tribunal después de la guerra, entonces, este es un riesgo permisible. Asumamos que estamos atacando. Hasta hace poco tiempo, discutí lo mejor que pude, pero ya no estoy en condiciones de recibir apoyo oficial. Probablemente el único contacto que tengo en este momento es el submarino con el que trabajamos cuando usamos los Quinto 1. Probablemente hayan establecido una línea de patrulla. Pero, sinceramente, sería arriesgado intentar una recogida sobre el agua sin organizar las cosas con anticipación. Teniendo en cuenta la posibilidad de que no nos encontremos, para empezar, probablemente sea más seguro no contar con ellos. No quiero atacar en solitario, pero parece ser la única forma. Para bien o para mal, si usamos los Quinto 1 que tenemos, podemos atravesar Brest sin obstáculos. Entonces, por lo menos, hacer que el Lugo se despida del mundo.
En cierto modo, esto era como una adquisición hostil de una nueva empresa notable en alza. Necesitábamos precisar nuestras patentes y activos y eliminar cualquier amenaza futura para nuestra empresa. Era lógico. Tendríamos una experiencia mucho más fácil si acabáramos con él ahora. No soporto la idea de que la historia se burle de nosotros por nuestra vacilación irracional cuando deberíamos haber intervenido. Atención, batallón. Gracias. Muy bien, tropas. Vamos a atacar la base naval de Brest. Entonces Tania declara su objetivo en su manera habitual. Este enemigo no es diferente de cualquier otro al que deben disparar, y dado que ese es el caso, simplemente harán lo mismo de siempre. Así que se sorprende al ver las expresiones tensas de los oficiales y comprender el efecto que su anuncio tiene en ellos. El sensato teniente primero Weiss y los demás oficiales parecen atónitos. Tania se da cuenta de que lo que dijo sonó extraño. Pero lo primero que siente es confusión. Al conocer a sus tropas amantes de la guerra, pensó que podrían estar felices, pero nunca imaginó que quedarían estupefactos. Es un poco vergonzoso. Pensé que estaban a favor de perseguir al enemigo a cualquier lugar si eso significaba logros adicionales. Como alguien de recursos humanos, pensé que entendía sus sentimientos, por lo que es un poco sorprendente descubrir que no. Se supone que debo administrar estas tropas, así que, si no entiendo sus esperanzas y sueños, solo puede significar que soy una persona inepta. No, pensemos en esto con calma. La prisa trae pérdidas. Por ahora suspenderé el juicio. Comandante. Eso es. Vamos a actuar bajo nuestra propia autoridad. ¿Por cuál otra razón nos tendrían reportando directamente al Estado Mayor? ¿Por qué más nos permitirían actuar de forma independiente? Al igual que el seguro, es mejor no usarlo, pero es precisamente para momentos como este que tenemos este comodín. Los superiores se resienten de su autoridad porque la cadena de mando estándar a menudo está enredada, pero para Tania, si piensa en su unidad como un equipo de proyecto, es más fácil ver cómo deberían usarse. La razón por la que nadie más que el oficial al que informan directamente puede interferir es porque son un equipo que realiza un proyecto importante por órdenes especiales del CEO. Un equipo como ese necesita un cierto grado de autonomía. Y se espera que cualquiera que tenga autoridad para actuar lo use apropiadamente. No hay nada mejor que resolver un problema con un mínimo esfuerzo. La medicina nos muestra que la prevención antes de enfermarse hace la vida más fácil. Y la mejor parte es que puede ahorrar en costos médicos. El desperdicio evitable debe ser eliminado. Si puede prevenir múltiples riesgos con una sola inoculación, le corresponde hacerlo. Los humanos tienden a sobreestimar los riesgos inmediatos, pero es igualmente tonto olvidar los terribles riesgos a largo plazo. Considerando lo bien que maneja los costos para la sociedad, la medicina preventiva es realmente maravillosa. El dolor momentáneo y ciertos tipos de riesgo no se pueden ignorar por completo, pero la obsesión por esas cosas no es el punto. Esta operación para que el general de Lugo se despida del mundo es bastante similar a la medicina preventiva. Vale la pena hacerlo incluso si conlleva algún riesgo. Debemos evitar esta plaga que acabaría con el imperio. Si no lo prevenimos, el costo para la sociedad, la misma sociedad que le dio a la mayor Tania von de Gurechav la autoridad para actuar, sería irrecuperable. Eso debía evitarse a toda costa. Pero realmente no creo que nuestro batallón pueda atacar la base naval de Brest por nuestra cuenta. Y, además, los únicos que usaron el quinto buno antes fueron los miembros de la compañía seleccionada. No es suficiente. Por favor, reconsidere esto. Insta el teniente Weiss, pero para Tania, esto no tiene sentido derivado de un apego a las nociones preconcebidas. Ciertamente, sería lógico que la base de Brest estuviera fuertemente defendida. Sí, veo como incluso un batallón de élite podría sufrir serias bajas si una unidad que los acecha les dispara de frente. Aún así, para Tania, incluso teniendo en cuenta todo eso, debía hacerse. Y tenían una manera de hacerlo.
no había razón para no hacerlo. Teniente, solo haremos un ataque relámpago. Es menos un ataque que una misión de reconocimiento en vigor. Estoy segura de que nuestro batallón puede manejarlo y que es un objetivo que vale la pena. Entonces Tanya argumenta. Si alguien puede hacerlo, nosotros podemos. Después de todo, sus defensas estaban condicionadas para mar y tierra, y, en primer lugar, solo nos acercarnos con los Quinton 1 y luego nos iremos después de dar un buen golpe. Además de esos supuestos básicos, ella imaginaba que las defensas de la base naval de Brest están desactualizadas. No tomaron en cuenta la tecnología aérea o los magos paracaidistas. Además de eso, sus defensas son un anacronismo. Y sin una razón apremiante, probablemente no se apresuren a actualizarlas. Probablemente pueda suponer que están operando con viejas salvaguardas. La ubicación de la base naval de Brest la convertía en un buen puerto natural. Originalmente se convirtió en un puerto para refugiarse en una tormenta, y la topografía permitía atracar grandes barcos. Geográficamente, también tenía la distinción de ser difícil de alcanzar para un ejército terrestre. Había una razón por la que el lugar se había utilizado como base desde la antigüedad. Otro punto importante era su distancia, segura en la retaguardia, del Imperio, un enemigo potencial. Pero esa suposición de seguro en retaguardias traía consigo una propuesta interesante. En una carrera armamentista donde cada momento contaba, no había muchos recursos disponibles para equipar áreas además de las líneas del frente. Entonces, ¿se daría prioridad a un lugar considerado seguro como Brest? Era una pregunta muy interesante. Pero, ¿qué pasaba si el enemigo contaba con el uso de las defensas y el poder de fuego de la flota? No parecería extraño esperar que las defensas de la base naval de Brest no fuesen mucho de qué hablar. Después de todo, en comparación con el estado del fuego defensivo al final de la Segunda Guerra Mundial, estas medidas antiaéreas eran como cerbatanas. Definitivamente podríamos limitar nuestra cantidad de desgaste mientras no alargáramos el ataque. Además, el ejército republicano no tenía mucha experiencia. La flota imperial y republicana se habían estado mirando el principio de flota en serie durante siglos. Es decir, ambos estaban ocultos. Por supuesto, barcos individuales habían participado en batallas aquí y allá, pero podíamos suponer que a nivel de flota no tenían mucha experiencia en la lucha contra las fuerzas aéreas o de magos. Bueno, no era de extrañar, dado que la mayoría de las unidades de magos de ambos lados se enfrentaron entre sí en la batalla de desgaste en el frente del Rin. E incluso si el grupo incluía tropas que vivieron su bautismo en el infierno de las líneas del Rin, de todos modos, la mayoría de ellos eran reservas. Las unidades sin experiencia no podrían seguir el ritmo de las élites. La diferencia entre tener una pequeña experiencia de combate en primera línea y ninguna era enorme. Y estoy en contacto con un submarino aliado cerca de la base. Confirmé que un submarino aliado patrullaba el área, incluso si lo máximo que podíamos esperar era alertar en lugar de evitar el escape por completo. Aún así, si pudiésemos conseguir un aventón, podíamos atacar más de una vez y hacer nuestra escapada bajo el agua. Tendré más que agradecimiento por tener opciones adicionales. Y mientras el comando submarino no interfiera, será posible atacar simultáneamente con torpedos. Dado todo eso, he determinado que el mejor curso de acción es atacar directamente la base naval de Brest con V1 y luego abordar el submarino y volver a atacar. En otras palabras, los atacaremos con los Quinto 1 como ya lo hicimos una vez. Tengo la seguridad de que ustedes pueden volverlo a lograr. Era una repetición de una operación pasada. Como estábamos actuando por nuestra cuenta, no podíamos obtener apoyo para redactar una nueva, por lo que no había forma de evitarlo. Para tener el plan más seguro, Tanya hacía referencia a la operación más fácil en la que había estado involucrada. Por supuesto, ella no quería usar los Quinton 1, pero la invención del ingeniero jefe Chugel jugó un papel crítico en su operación anterior. Tanya cree que destruir un barco era más que factible con el poder destructivo de esas ojivas.
Además, al usarlos, no tendríamos ningún problema con la intercepción del enemigo ni con ningún aliado que intentara detenernos. Si los tanques llenos de combustible obtenían un impacto directo en el barco, podíamos esperar resultados a la par con los misiles antibuque. Incluso un acorazado no quedaría indemne. Y con todo un batallón aumentado atacando, eso equivaldría a 48 misiles. Eso debería ser suficiente para hacer un daño severo. Por supuesto, no teníamos mucha experiencia en operarlos. Incluso si todo iba bien, deberíamos estar preparados para una baja tasa de golpes directos. Pero los Quinto 1 deberían dar la posibilidad de varios impactos. Tal vez pudiésemos estimar que la mitad serían impactos directos. 24 impactos no parecían irrazonables considerando que el objetivo era un barco anclado. Y 24 misiles eran más que suficientes para conseguir resultados. Y si además de eso los magos atacaban, no tengo dudas de que conseguiremos que nuestro enemigo jurado, el mayor general de Lugo, sea promovido a general supremo en muy poco tiempo. Incluso le daremos un barco de guerra por lápida. No, sin duda no era la forma correcta de decirlo. Definitivamente ejecutaríamos este plan. Sí, en lugar de dejar que se convierta en mariscal, le presentaremos una doble promoción y una lápida gigante en forma de acorazado. Mayor, tengo una pregunta. En respuesta, sus subordinados parecían escépticos. Ella lo sabía, pero si no podía lograr que lo entendieran completamente, el plan podría fallar. Ella asintió con benevolencia, con completa cautela, pero sin culpa en su conciencia. Adelante, ¿qué pasa? Mayor, ¿dónde vamos a conseguir los Quinto 1? No esperaba una pregunta técnica. Ella perdió el ritmo, pero cree que está bien y responde de manera casual. El arsenal técnico tiene algunos aquí. Los usaremos. Capítulo 3. Operación Arca. Parte 4. ¿Entonces tenemos permiso? Esa era una pregunta molesta, pero tenía una respuesta preparada. Puedo manejarlo. He preparado el argumento mínimo necesario para evitar obtener un castigo en la corte. Aún así, realmente es lo mínimo. Pero no, asegurarse de que tengamos suficiente tiempo para atacar era más importante que establecer la causa justa. Trabajar más allá de mi salario es desgarrador, pero teniendo en cuenta que es para seguir con vida, tengo que hacerlo. ¿De qué estás hablando? ¿El ingeniero jefe Chubel no solicitó una prueba de combate? Simplemente la estaremos realizando. Nunca imaginé que una solicitud de él sería útil. El destino era irónico, pero sí podíamos usar los Quinto 1, entonces el problema estaba resuelto. Podremos atacar la base naval de Brest. El Estado Mayor recibió una solicitud con más datos de combate y una reevaluación de los Quinto 1 afinados. Éramos la única unidad que los había usado, por lo que a nadie debería importarle si éramos los que hacíamos la prueba de seguimiento. Podría verse no solo como asertivo, sino sobrepasando su autoridad. Si no hacemos nada, los historiadores de generaciones posteriores nos llamarán negligentes. No quiero dejar que se rían de mí. Realmente, ni siquiera tenemos tiempo para debatir así. Si no tienen nada más que decir, terminemos aquí. La operación está lista, ahora. No podemos dejar que se escape. Si la retirada de Dunkirk no hubiera tenido éxito, ¿los británicos y los franceses habrían podido mantener las líneas defensivas de Gran Bretaña? No, no solo eso, sino que, si los británicos no hubieran reunido suficientes tropas para defender su país de origen, ¿el inepto ejército italiano habría recibido tal paliza? No solo eso, sino pensar por un minuto, ¿y sí? Tal vez estoy hablando de manera irresponsable, pero si Alemania hubiera sido capaz de aplastar a Gran Bretaña, tal vez podrían haber luchado contra la Unión Soviética sin preocuparse por su retaguardia. Lo mismo podría pasar con el Imperio. Para ponerlo en extremo, si vencemos a la flota republicana aquí, la mancomunidad no solo tendría que preocuparse por cómo controlar el mar, sino que,
con la República abandonada, también se enfrentaría al escenario de pesadilla de tener que enfrentarse al Imperio. Si eso sucedía, el Imperio podría incluso crear un entorno que le otorgara la ventaja estratégica. En otras palabras, un empate sin fin. Definitivamente la mancomunidad no podría derrotar el brazo de tierra del Imperio por sí sola. Y la Armada Imperial era lo suficientemente fuerte como para mantener su competencia de miradas con los de la mancomunidad. Después, ese enfrentamiento funcionaría a favor del Imperio. Podríamos usar las bases de fabricación en las regiones que controlamos, poner en orden nuestras fuerzas, diablos, incluso podríamos hacer barcos si nos tomáramos el tiempo. Si pudiéramos establecer una base tan amplia, no, cuando lo hagamos, si la mancomunidad se da cuenta de eso, incluso podríamos poner fin a la guerra. Entonces ya no tendríamos que hacer estas cosas peligrosas. Entonces un mundo pacífico estaría justo frente a nosotros. Para poner fin a la guerra. Ahora teníamos que decidir las cosas. Terminaremos la guerra. Tomaré la paz con mis propias manos. Por lo tanto, la mayor mágica Tanya von de Gurechav les da a sus tropas órdenes estrictas en un tono decisivo para que sus subordinados reacios se movilicen. Como ella espera, los soldados responden bruscamente. El personal de su batallón estaba en filas. Los ingenieros y mecánicos estaban aquí para trabajar en los Quinto 1 que fueron traídos. Los Quintos 1, prácticamente secuestrados de depósitos traseros utilizando el escudo de la solicitud del arsenal técnico, ya estaban alineados en la pista. Los ingenieros los trasladan a los lanzadores y comienzan las comprobaciones finales. Al ver que los preparativos para la salida van sin problemas, de Gurechav puede mirar a sus tropas con satisfacción. Era genial que hayan podido equipar los Quinto 1 para los tanques de combustible más grandes previstos para vuelos más largos. Y para aumentar sus capacidades destructivas, tuve que renunciar a los 80, que están especializados en ataques antibuque, pero logramos agregar ojivas a los 25. Cualquier barco que sea impactado con estos yendo más rápido que el sonido probablemente se hundiría en un solo ataque. Dudo que incluso la armadura de un acorazado pueda resistir esto. Y, sobre todo, apuntamos a un buque anclado. Deberíamos ser capaces de obtener una gran cantidad de objetivos. Esas perspectivas de un futuro más brillante animan un poco a Tanya. Incluso si no sabemos qué barco está haciendo el general de Lugo su nave capital, si nos enfocamos en todos ellos, al menos recibirá un impacto. Ese pronóstico solo hace que quiera estallar en carcajadas, la hace muy feliz. Podemos esperar un premio que, en el peor de los casos, seguiría siendo suficiente para que de Lugo se fuera de este mundo. E incluso golpear las unidades residuales que tenía con él sería un resultado bastante bueno. Mayor, todas las unidades están aquí. Muy bien. Los Quinto 1 están todos preparados, ¿verdad? Ni siquiera quiero decir esto, pero odiaría que uno de ellos explotara con uno de mis hombres adentro. Fueron muy cuidadosos. Los mecánicos juran por su trabajo y garantizan que las máquinas están afinadas de forma segura. Muy bien, entonces, ¿qué pasa, Teniente Weiss? Parece que tienes algo que decir, así que date prisa y dilo. Mayor, esto parece, ¿no es esto muy contrario a los deseos de nuestra patria? No tengo más remedio que seguir sus órdenes, pero también creo que este es un movimiento extremadamente peligroso para usted. En contraste con las expectativas de Tanya de altas ganancias, los principales oficiales del batallón parecían tener reservas. Oh, hermano, a ella le gustaría gemir, pero era difícil cuando sus reservas no eran infundadas. Dicho esto, todo lo que necesitaban hacer era obtener resultados. Una vez que su poco entusiasta vicecomandante viera los resultados de su ataque, seguramente lo entendería. Bueno, Weiss es el tipo de persona que encuentra desconcertante este tipo de acciones unilaterales. Debería estar feliz de que no pueda detenerme mientras estemos operando dentro de mis poderes discrecionales. Teniente, acepto con gratitud su advertencia, pero no tengo intención de cambiar mis órdenes. ¿Algo más?
Después de todo, era un soldado. No holgazaneara solo porque es reacio. En ese punto, puedo confiar en él completamente. Es maravilloso cuando la gente siente tanta pasión por su trabajo. ¿Cuántas veces me han molestado los pasantes que se resisten pasivamente a las instrucciones solo porque no tienen ganas, como si esa fuera una buena razón? Y luego verlos dando mal nombre a la compañía, todo mientras se les paga su salario, era una situación molesta, sin duda. Los soldados eran diferentes. Eran mucho más confiables. Bueno, era porque si holgazaneaban solo porque no les parecía su trabajo, morirán. Por supuesto, eso se debía a que el trabajo no era lo suficientemente fácil como para que pudieras relajarte, pero de todos modos. No, señora, ¿pero está segura de querer hacer esto? El comandante de la base está indignado y dijo que iba a hablar con el Estado Mayor. ¿Con el Estado Mayor? Mientras no me ceda, no pueden hacer nada. Procedimiento adecuado. Sueno como una personal imbécil diciéndolo directamente, pero cumplir con la petición del arsenal técnico está garantizado como un movimiento válido dada la cadena de mando. Aprende las leyes, aprende las regulaciones. Entonces serás capaz de encontrar una manera de justificar cualquier curso de acción, eso me enseñaron en el pasado, qué buenos recuerdos. Las reglas no están destinadas a romperse, sino a explotarse y darles la vuelta. Era lamentable que el comandante de la base rechazara mi propuesta. Pero nada de eso limita las operaciones que puedo emprender. Siguiendo el procedimiento habitual, no importa cuánta autoridad tengamos para actuar por nuestra cuenta como una unidad que informa directamente al Estado Mayor, atacar la base naval de Brest probablemente no estaría permitido. Pero ahora, cuando estamos en medio de suprimirlos, es posible ampliar la interpretación de que poderes discrecionales se otorgan a una unidad que sirve en la guerra, incluso si el comandante de la base protesta al Estado Mayor, el Estado Mayor no me reprenderá públicamente. Por supuesto, obtener una amonestación severa debajo de mesa no se puede tomar a la ligera, pero, de cualquier manera, en ese punto, lo hecho está hecho. El hecho de que puedo asegurar la libertad de actuar ahora, en este momento de vida o muerte, me hace feliz. Si tengo éxito, soy capaz de manejar lo que venga después. Para pensar en el futuro, tengo que erradicar el patógeno frente a mí. Mayor, del grupo de comando. Pero desafortunadamente, llegan órdenes del grupo de comando. Inadvertidamente fruncir el ceño al operador de radio que tuvo la desgracia de ser el mensajero fue un error de mi parte. Con una disculpa, Tania toma el mensaje y lo lee. Es un consejo simple sobre su conducta. Es decir, una suave advertencia de tranquilícese, del grupo de comando. Aunque su unidad es nominalmente independiente, esa era su solicitud. Desde la posición de alguien que tenía que cumplir siempre que fuese posible, se sentía como una interferencia. Normalmente, a estas alturas incluso Tania renunciaría. Así de contundente era la postura. Pero en las circunstancias actuales, ella simplemente no podía. Diles que entiendo y respeto su solicitud. Instruye, redactando su breve respuesta con cuidado. Mientras no puedan negar que comprende y respeta la solicitud, era difícil imaginar que la contactarán nuevamente. No estoy mintiendo per se. Ella escudriña sus palabras nuevamente, asegurándose de que no sean problemáticas. Sí, todo lo que tengo que hacer es entender y respetar la solicitud y luego actuar de todos modos. Afortunadamente, tal vez debería decirse, cuando alguien inteligente en el grupo de comando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, los Quinto 1 habrán impactado a Brest. En ese caso, no habría nada que pudiesen hacer para detenernos. Pero Tania se da cuenta de que sus predicciones eran un poco optimistas. No soy fanático del hecho de que los esfuerzos para detenerla fueran tan serios. Significa que algún departamento la vigilaba. Solo tomaría un poco más de tiempo, pero no se sabía qué sucedería durante ese corto tiempo. Parece que nos van a molestar. Vamos a adelantar el cronograma de lanzamiento. Entonces, la mayor Tania von de Gurechav toma la decisión ejecutiva de apresurarse.
considerando los riesgos, ella decide avanzar en el cronograma de lanzamiento. No le tomó tiempo decidir que era más importante priorizar ir más rápido que lo humanamente posible en lugar de asegurar condiciones perfectas. Normalmente, el itinerario se decidiría al verificar el pronóstico del tiempo y analizar los movimientos del enemigo, pero todo eso se había omitido. Obtendrían un resumen de la situación a través de la conexión inalámbrica, y eso era todo. Ella decidió la ruta de ataque más corta. Eso usaría la menor cantidad de combustible, lo que debería darles el efecto secundario de una explosión mayor cuando los Quinto 1 golpearan las naves enemigas. De cualquier manera, ella iba con velocidad sobre planificación. Afortunadamente, los ingenieros realmente eran ingenieros. La forma en que realizaban enérgicamente todas las tareas necesarias proporcionaba una idea del alto nivel de soporte tecnológico del que el Imperio estaba tan orgulloso. Siento verdadero agradecimiento de tener estas máquinas de precisión debidamente atendidas. Solo un poco más. No, podemos ir en unos minutos más. ¿Debo ordenar a todos que suban? Justo cuando Tanya estaba pensando en actuar, ve a un soldado de las instalaciones de comunicaciones corriendo hacia ella. Era el mismo soldado que anteriormente había venido con la advertencia del grupo de comando. Tanya se preguntaba si sería otro aviso, pero gradualmente su expresión se endureció. Es el mismo operador de radio de antes, pero había cambiado de color. Corría tan fervientemente, y esa mirada en sus ojos decía que tenía algo que decirle. En ese momento, se dio cuenta de que él estaba desesperado por hacerle llegar un mensaje a ella. Ah, maldita sí. Entonces Tanya no tenía más remedio que quejarse al cielo. No era como si ella creyera en la intuición, pero dedujo que serían malas noticias. Inmediatamente miró la unidad, pero pasaría un poco más de tiempo antes de que pudieran despegar. Qué fatal, incluso un retraso infinitesimal podía resultar en combate. Era solo una diferencia de unos minutos, pero era suficiente para que lo que fuese que ese soldado dijera saliera de su boca. Era demasiado tarde para desear que ella pudiera haberlos hecho moverse un poco antes. Ella lo lamentaba desde el fondo de su corazón, pero el error gigante ya se había cometido. Consideraba abruptamente dejar inconsciente al mensajero, pero no había forma de que pudiera hacerlo con tanta gente mirando, por lo que descartó la idea de inmediato. El pánico no iba a mejorar la situación un poco. ¿Era así como se sentía el momento antes de ser ejecutado? En cualquier caso, este era el colmo de la mala suerte. Comandante, órdenes especiales del Estado Mayor. Ah, no quiero escucharlas. No quiero escuchar nada. Ni siquiera tenía que decir una palabra para que supiera que eran malas noticias. ¿No podrías ser un poco más considerado? Podrías haber hecho tu trabajo un poco más lento. Sé muy bien que mis emociones están lamentándose irracionalmente. Hace unos momentos, lo estaba admirando por su lealtad como soldado. Realmente no sería justo retractarme de eso inmediatamente después. Aún. Tanya no podía evitar el impulso de estrangularlo. Se ha declarado el cese al fuego, esto es del Estado Mayor con la máxima prioridad para todas las unidades. El cese al fuego, ¿declararon el cese al fuego? Antes de que pudiese detenerlo, el teniente Weiss confirma las palabras del mensajero, gracias a lo cual todos los demás escucharon la noticia. Ahora no había forma de que pudiésemos lanzar el ataque alegando que no escuchamos. No solo no lograría mucho por mi cuenta, sino que me fusilarían por romper el cese al fuego. Comandante, por favor detenga la salida de inmediato. No hay malentendido ese grito. Es un cese al fuego, por favor, detengan la salida de inmediato. Alzó la voz para decirme que pare. Sí, te escucho. Tanya saluda en respuesta. Mientras este sea tu trabajo, debería respetarte por hacerlo. Era un soldado ideal. Todos los suboficiales deberían ser tan fieles a sus deberes. Pero Tanya se niega a aceptar esta noticia. Ella ha llegado tan lejos con su plan de acción en solitario,
resignada a algún tipo de castigo, porque sabe que esta es la última oportunidad para que el Imperio evite la derrota. Bien. Si no actuamos ahora, no tendremos forma de llegar a tiempo. La mayor Tanya von de Gurechav conocía esta horrible verdad. Si nos hacen un Dunkirk, la victoria se escapará a un lugar más allá del alcance del Imperio. Entonces tenemos que hacerlo ahora. Si no lo hacemos, probablemente no podamos salvar al Imperio. Al mismo tiempo, ella lo sabía. Si salían, ella sería la responsable de violar el cese al fuego. Si pudiera encontrar una salida a eso, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero ahora que se le había ordenado claramente que detuviera la incursión debido a un cese al fuego, no tenía espacio para discusiones confusas. Era por eso que la expresión de Tanya era extremadamente conflictiva. Podía ver que, si no se iban ahora, la catástrofe y la ruina eventualmente caerían sobre el Imperio. Era inevitable. Pero ir significaba su caída personal. Eso era igualmente inevitable. En otras palabras, por una razón extremadamente simple, ella no podía salir. Pero no despegar podría significar la muerte lenta de un colapso. Era doloroso. Ella podía ver la oportunidad de eliminar por completo esa posibilidad justo enfrente de ella, pero tenía que dejarla ir. Y entonces, eruptivamente enojada, se desploma en la pista sin tener en cuenta quién podría estar escuchando y escupe amargamente en un tono casi desesperado. NGH, mierda, 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 aborten. Aborten la salida.